La mañana después de que regresé del hospital, me quedé en la cocina unos 10 minutos simplemente mirando la estufa. Durante 63 años había cocinado en una estufa. Nunca lo pensé ni una vez, pero esa mañana estaba allí con el brazo en cabestrillo, mirando una olla que no podía levantar, y pensé, no tengo ni idea de cómo vivir aquí ya. Mi nombre es Walt. Tengo 82 años. Y lo que nadie te dice sobre vivir solo después de los 60 es que no se trata realmente de estar solo. Se trata de lo que nunca te molestaste en aprender, porque alguien más siempre se encargaba de ello. O lo que siempre asumiste que podías manejar, hasta el día en que ya no pudiste. Quiero hablarle sobre el año en que casi pierdo la casa. No ante el banco, no por ningún desastre que puedan nombrar, solo por mi propia terquedad y por no saber lo que realmente necesitaba frente a lo que pensaba que necesitaba. Esas son dos listas muy diferentes. No descubrí qué tan diferentes eran hasta que casi me cuesta todo. Linda murió un jueves de finales de octubre, hace 8 años ya. Las hojas todavía estaban en los árboles. Esa parte la recuerdo claramente. Después del funeral, después de que los hijos regresaron a sus propias vidas, después de que los guisos y los tapas de comida dejaron de llegar y las llamadas telefónicas se redujeron a una vez por semana y luego a menos, me encontré en esta casa solo por primera vez en 46 años de matrimonio. Me dije a mí mismo que estaba bien. Se lo dije a mi hija Raquel cuando llamó. Se lo dije a Daniel. Tenía 74 años, había trabajado 40 años en la industria. Había mantenido a una familia a flote tras despidos, años difíciles y todo tipo de crisis práctica que un hombre puede enfrentar. Una casa silenciosa no me iba a quebrar. Lo que no entendía todavía era que no sabía cómo vivir en ella. No realmente. No de la manera en que tienes que hacerlo cuando no hay nadie más. No de la manera en que cada sistema, para la comida, para la salud, para pedir ayuda, para mantenerte conectado con algo, tiene que ser construido por ti, mantenido por ti, notado por ti. Porque cuando Linda estaba viva, algunas de esas cosas eran suyas, y yo ni siquiera sabía que existían hasta que dejaron de suceder. Lo primero que me enseñó esto fue el correo. Parece algo pequeño, lo sé, pero Linda manejaba el correo. No porque yo no pudiera, sino porque ella lo hacía. Facturas, trámites del seguro, avisos de renovación, todo. Después de que ella se fue, asumí que yo lo estaba manejando. Ponía las cartas en una pila en la mesa de la cocina. Eso no es manejarlo. Eso es crear una pila. A los 3 meses recibí un aviso de la compañía eléctrica que estaba a un paso del corte. Había fallado 2 meses de pago sin saberlo. Tenía el dinero, tenía la cuenta, no tenía el sistema. Esa fue la primera cosa que entendí. Necesitaba sistemas. No para cosas que no pudiera hacer, sino para cosas que siempre habían sido invisibles porque alguien más las hacía en silencio, sin que ninguno de los dos hiciera una ceremonia de ello. Lo primero sin lo que no puedes vivir solo después de los 60 es lo que yo llamaría un cerebro externo. Un lugar que guarde lo que tu mente solía compartir con otra persona. Empecé con una libreta, nada complicado, de espiral, de las que puedes conseguir en cualquier papelería. Cada mañana escribo la fecha, qué facturas necesitan atención, qué medicamentos tomé, qué necesito hacer esa semana, qué comí realmente el día anterior, porque cuando vives solo y tu mente está en otro lado, puedes llegar a la cena y genuinamente no recordar si almorzaste. Mi hija menor, Raquel, vio la libreta en una visita y me miró como si me hubiera vuelto loco. «Papá, ¿puedes hacer eso en el móvil?» «Tal vez, pero la libreta está ahí cuando se va la luz. No necesita contraseña y nunca me levanto de la mesa de la cocina sin ella. Me ha evitado pagar facturas 2 veces, faltar a citas médicas y ese tipo particular de caos doméstico que te acecha cuando vives enteramente dentro de tu propia cabeza». Seré honesto. Me sentí ridículo al empezarla. Me sentí como un hombre en decadencia. Pero los hombres en decadencia son los que siguen insistiendo en que no la necesitan. 6 meses después de que Linda muriera,
Empecé a tener problemas para dormir. No por el duelo, ya había pasado por eso, y esto era diferente. Era ese tipo de insomnio de las 4 de la mañana, acostado en una casa silenciosa, escuchando cada sonido, preguntándome si ese clic era la caldera, las tuberías o algo más. Siempre había dormido bien. Linda solía bromear sobre eso. Decía que yo podía dormir durante una tormenta eléctrica. Pero algo sobre estar solo en la casa cambió la calidad del silencio. Ahora tenía peso. Intenté las cosas obvias. Dejé el café después del mediodía. Mantuve el dormitorio más fresco. Me acostaba más temprano. Igual me despertaba a las 4, con el corazón latiendo más rápido de lo que debería, y me quedaba allí en la oscuridad haciendo un inventario silencioso de todo lo que podía salir mal. Aquí está lo que nadie te prepara sobre vivir solo. Cuando estás en una casa con otra persona, tu sistema nervioso sabe que alguien más está presente. No lo piensas, simplemente lo sabe. Cuando esa otra presencia se va, una parte de tu cuerpo está siempre un poco alerta, siempre escuchando. Y a las 4 de la mañana, en una casa oscura y sin otro corazón latiendo en ella, esa alerta puede convertirse en algo cercano al pavor. La segunda cosa que finalmente conseguí, y esperé demasiado para ello, fue un dispositivo de teleasistencia médica. Me resistí durante casi un año. Se sentía como una rendición, como algo que consigues cuando te has rendido de ser una persona capaz. Mi cuñado tenía uno, y recuerdo haber pensado que se veía disminuido por ello. Un hombre pequeño con un botón colgado al cuello, esperando caerse. Luego tuve un mareo en el baño una mañana. No fue nada grave. Resultó ser la medicación de la tensión, mala hora. No haber bebido suficiente agua el día anterior. Pero caí sobre una rodilla en el suelo de baldosas y me quedé allí sentado un minuto pensando. ¿Si esto hubiera sido peor? ¿Cuál era mi plan exactamente? Mi móvil estaba en la mesilla de noche. La persona más cercana era Tomás, el vecino, con quien no hablaba desde el martes. Mi hija estaba a 40 minutos y no sabía que debía pasar a verme. Pedí el dispositivo esa tarde. Es un reloj. Presiones un botón. Nunca he tenido que usarlo. No me importa. Duermo mejor ahora de lo que he dormido en 2 años, y estoy convencido de que es porque una parte silenciosa de mi cerebro sabe que, si algo sucede, el siguiente paso ya está organizado. No tengo que resolverlo desde el suelo. Esto va a sonar ridículo, pero lo más difícil de conseguir el reloj fue entender cómo configurarlo. Las instrucciones fueron diseñadas, estoy seguro, por alguien que nunca conoció a un hombre de 80 años. 16 pasos. El paso 4 mencionaba un código QR. No sé qué hice con el paso 4. Finalmente, Lucas, el hijo de Tomás, se acercó mientras yo estaba sentado en el porche mirando el aparato como si me hubiera insultado. No dijo nada, solo extendió la mano. Me lo devolvió en 3 minutos, funcionando perfectamente. 9 años tiene. No le di las gracias en voz alta, pero tomé nota. La tercera cosa que necesitaba, y no sabía que necesitaba, era una carpeta de crisis. No un testamento, eso ya lo tenía. No un documento de voluntades anticipadas, también lo tenía por ahí. Me refiero a una carpeta física, guardada en un lugar obvio, que le diga a cualquiera que entre en esta casa lo que necesita saber si yo no puedo decírselo. Mis medicamentos, mis alergias, los nombres y números de mis médicos, mis contactos de emergencia en orden de a quién llamar primero. ¿Qué quiero si no puedo decir lo que quiero? Había tenido un susto de salud el invierno anterior. Nada que pasara a mayores, pero lo suficientemente serio como para que los paramédicos estuvieran en mi casa 40 minutos y tuvieran que hacerme las mismas preguntas 4 veces porque yo no podía recordar con claridad. Me preguntaban por mi medicación para la presión y no recordaba la dosis. Estaba sentado en mi propio sofá, en mi propia casa, y no podía recordar el nombre de una pastilla que llevaba tomando 11 años. Me llevó una tarde a armar la carpeta. Color rojo brillante, porque tiene que encontrarse rápido. Pegada en la parte interior de la puerta del armario del pasillo, que es el primer lugar que alguien abre cuando entra por el frente. Dentro, una sola página,
Todo lo que cualquiera necesitaría. Actualizada 2 veces al año, crea que hace falta o no. No es algo morboso. Es lo contrario. Significa que la situación está bajo control antes de que se convierta en una crisis. La cuarta cosa es la más difícil de admitir y la que más tardé en solucionar. Un año después de vivir solo, no estaba comiendo bien. Sabía que no estaba comiendo bien, simplemente no hacía nada al respecto. El almuerzo eran galletas y lo que fuera más fácil. La cena era a menudo algo de lata porque la idea de cocinar una comida completa para una sola persona se sentía como más esfuerzo del que valía la pena. Siempre había comido lo que me ponían delante. Nunca presté mucha atención a qué era. Linda cocinaba, yo comía. Ese fue el acuerdo durante 40 siguientes años. Para cuando tuve mi chequeo anual, mi doctora se sentó frente a mí con una mirada que no me gustó y dijo que mis valores habían empeorado. «¿Qué estás comiendo?», preguntó. Se lo dije. Ella anotó algunas cosas y dijo muy cuidadosamente: «No se está manteniendo bien, Walt». No me gustó escuchar eso. No me gustó que tuviera razón. La quinta cosa que finalmente descubrí es que una cocina tiene que funcionar para la persona que realmente la usa, no para una versión anterior de esa persona. Reorganicé la mía. Las ollas pesadas que nunca usaba se fueron al trastero. Puse las cosas que uso cada día a la altura del brazo. Compré un abrelatas eléctrico porque mi agarre no es lo que era, y pelearme con uno manual a las 7 de la mañana me hacía empezar el día irritado. Conseguí una buena tabla de cortar, un cuchillo afilado, realmente afilado, para no trabajar en contra de la herramienta. Y empecé a cocinar de nuevo. Comidas de verdad, no complicadas, pero reales. No porque alguien estuviera mirando, solo porque importaba. También, y me doy cuenta de que suena a nada, empecé a comprar buen café. Ya no el paquete más barato. Café que realmente tuviera ganas de beber. Suena trivial. No lo fue. Hay algo en prepararte algo que valga la pena que le dice a tu cerebro que tú todavía vales la pena el esfuerzo. He pensado por qué esto importa tanto y no lo he descubierto del todo. Pero importa. La sexta cosa que necesité la aprendí de Tomás. No fue intencional de su parte. Él no se sentó a explicármelo. Solo lo observé. Unos 18 meses después de la muerte de Linda, noté que no salía mucho de casa. Tenía mis razones: el clima, recados que no parecían urgentes, la fricción general de salir por la puerta cuando no tienes ningún lugar donde estar. Me decía a mí mismo que esto era simplemente envejecer, que estaba bien. Tomás sale cada mañana a las 7:15, a la misma hora, pase lo que pase. Lo sé porque yo estaba despierto a las 4 la mayoría de las mañanas y eventualmente escuchaba su camioneta. Los fines de semana lleva a Lucas a algún lado, a veces a un parque, a veces solo a conducir. Movimiento por el movimiento mismo. No porque estuviera haciendo recados. Lo que finalmente entendí, lentamente y sin que Tomás supiera que me había enseñado nada, es que necesitas salir de casa a propósito, regularmente, tengas o no una razón. La razón es la salida, porque los días que te quedas dentro están bien, y luego la semana que te quedas dentro está bien, y de repente eres un hombre que no sale y se te ha olvidado cómo estar rodeado de gente, y el mundo se ha vuelto silenciosamente más pequeño sin que tú nunca decidieras achicarlo. Empecé a caminar cada mañana. Nada dramático. 20 minutos alrededor de la manzana, un poco más en los días buenos. No me tomo el tiempo, ni cuento los pasos, ni uso ningún equipo especial. Solo salgo y me muevo hasta que siento que es suficiente. Y luego regreso. Llevo 3 años así. No ha arreglado nada, pero ha evitado que muchas cosas empeoren. La séptima cosa es algo de lo que me habría reído hace 10 años. Una rutina para la mañana. Específica, consistente, casi ceremonial. La misma hora, la misma secuencia, cada día. Cuando Linda vivía, las mañanas tenían una estructura integrada. Alguien más se movía, alguien ponía el café. El desayuno era algo compartido aunque no habláramos mucho. La mañana tenía una forma. Después de que ella se fue, las mañanas se volvieron amorfas.
Me despertaba y el día simplemente estaba ahí, indiferenciado, extendiéndose frente a mí sin un comienzo claro. Algunas mañanas daban las 10 y yo seguía en la cocina en bata, no porque pasara nada malo, sino porque no había ninguna razón particular para estar en ningún sitio todavía. Lo que finalmente construí fue esto. Me levanto a las 6:30. El café está puesto a las 7 menos cuarto, en la misma taza, la que he tenido desde... Ni siquiera podría decir cuánto tiempo hace que la tengo. Me siento en el porche de atrás para el café, invierno incluido, a menos que sea genuinamente peligroso estar fuera. Solo el café y la luz que haya. 15 minutos, tal vez 20. Luego me muevo. Suena pequeño. El punto no es el café. El punto es que tener un comienzo para el día significa que el día ha empezado. Es un ancla. En los días en que me siento más perdido, los aniversarios, los días en que la casa está un poco demasiado callada, esa rutina está ahí. Algo confiable con lo que empezar. No soluciona nada, simplemente evita que la mañana se disuelva. Quedan 3 cosas más, y están relacionadas de una manera que no entendí hasta hace poco. La octava es tener al menos a una persona que sepa que debe comprobar cómo estás si no ha sabido de ti. No un sistema formal, solo alguien que lo note. Mi vecino Tomás no me vigila exactamente. Él no es así, pero si pasara una semana sin contacto, creo que diría algo. Eso es suficiente. Mi hija Raquel llama los domingos, lo que significa que si algo pasara un sábado, ella lo sabría para el domingo por la tarde. Daniel vive lo suficientemente cerca como para notar si falto a misa 2 semanas seguidas. Ninguna de estas personas me está monitoreando. Pero notarían si desaparezco, a eso me refiero. Necesitas tener presencia en la conciencia regular de alguien más, no como una carga, no como un proyecto, simplemente como alguien que importa lo suficiente para que se note su ausencia. No esperes a que la gente organice esto a tu alrededor. Es algo que tú mismo tienes que estar lo suficientemente presente para hacer que suceda. La novena cosa es más difícil de explicar y no estoy seguro de hacerle justicia. Necesitas algo de lo que cuidar que no seas tú mismo. Al vivir solo, es fácil que todo se reduzca a tu propio mantenimiento. Tu salud, tu casa, tu rutina, y todo eso es necesario, no lo descarto. Pero en algún punto, si todo lo que haces es con el propósito de mantenerte funcionando, empiezas a sentirte como una máquina que existe solo para mantenerse a sí misma. Y eso se vuelve pesado. Una pesadez lenta y silenciosa, difícil de nombrar. Para mí es el jardín. La mitad de lo que cosecho va al banco de alimentos a 3 pueblos de aquí. Daniel lo lleva en coche en otoño. No lo hago porque necesite las verduras. Lo hago porque alguien sí las necesita y porque cultivarlas me da algo de lo que cuidar a través de las estaciones. En febrero estoy pensando en qué plantaré en mayo. En julio estoy pendiente de lo que está saliendo. Al jardín no le importa si tengo 82 o 52 años. Solo necesita cuidados. Y yo necesito cuidar de algo. No tiene que ser un jardín. Conozco hombres que lo hacen con la carpintería, o siendo voluntarios, o enseñando algo que saben. La forma no importa. Lo que importa es que algo fuera de ti dependa de tu presencia continua. Es diferente a una mascota, aunque una mascota también puede cumplir esa función. Es la sensación de que el mundo está un poco mejor organizado porque tú estás en él. De eso estoy hablando. La 10ª cosa es la que todavía no hago bien, en la que sigo trabajando a mis 82 años. Pedir ayuda antes de que se convierta en una crisis. No soy bueno en esto. Vengo de una larga línea de hombres que no eran buenos en esto. La idea de mi padre de pedir ayuda era decirte que la cosa ya estaba hecha cuando aún no lo estaba. Su padre probablemente tenía una lista aún más corta de situaciones en las que pedir ayuda era aceptable. Se hereda. No aprendes la alternativa a menos que alguien te la enseñe específicamente, y nadie me la enseñó a mí. Lo que sé ahora es que hay una ventana de oportunidad para cada problema, para cada cosa que falla, para cada situación que va por mal camino, donde pedir ayuda es fácil, barato y mayormente indoloro.
Y luego la ventana se cierra. Y entonces entras en una conversación totalmente diferente. Es a donde las decisiones se toman por ti, porque las cosas han ido demasiado lejos como para que alguien finja que lo tienes bajo control. La primavera pasada hubo una fuga bajo el fregadero de la cocina. Lo supe durante 2 semanas antes de decir nada. Iba a arreglarlo yo mismo, pero no pude. Mis rodillas no son lo que eran, y agacharme allí y volver a subir es su propia odisea. Para cuando le pedí a Daniel que viniera a verlo, el suelo del mueble se había deformado y necesitamos un fontanero. Lo que habría sido una reparación de 40 euros se convirtió en 300 euros y 2 días sin cocina. Ese es un ejemplo pequeño. No todos son pequeños, pero el patrón es el mismo cada vez. Espero. Las cosas empeoran, el coste sube y mis opciones bajan. Estoy intentando pedir ayuda antes ahora. Cuando noto que algo va mal con la casa, cuando noto que algo va mal con mi cuerpo, cuando noto que no he salido de casa en 4 días y algo me está tirando hacia abajo. Antes de que sea una crisis, mientras todavía tengo opciones, no te hace más débil. Tengo que recordármelo constantemente. Pedir ayuda mientras aún tienes opciones es como sigues manteniendo esas opciones. El acto de pedir es la independencia. El silencio es lo que la termina. 8 años viviendo solo ya. Sigo en esta casa. La misma casa donde crié a 5 hijos, donde Linda cuidaba sus rosas junto a la valla trasera. Todavía las planto, aunque las mías no se ven como las suyas. El mismo barrio, aunque la mayoría de los vecinos son diferentes. Tomás al lado, Lucas creciendo, pasando la edad en la que se acercaba a ver qué estaba haciendo. Se está convirtiendo en un chico de verdad, interesado en cosas que no entiendo del todo. Así es como va la vida. Estoy agradecido por estos 8 años, incluso por los difíciles, incluso por el año en que descubrí todo esto de la manera incorrecta, a través del fallo en lugar de la sabiduría. Habría preferido que alguien me lo dijera de antemano, por eso se lo digo a ustedes ahora. Agradecido por la libreta que guarda lo que mi cerebro solía compartir. Por la carpeta en el armario del pasillo que habla por mí cuando yo no puedo. Por la caminata de cada mañana, incluso cuando hace frío, tal vez especialmente cuando hace frío. Por el café que es mejor de lo que necesita ser. Por el jardín que necesita que vuelva en febrero y planea algo que valga la pena cultivar. Por la camioneta de Tomás arrancando a las 7:15 cada mañana. Por el hecho de que hay alguien al lado. Por el silencio, que ya no es tan pesado como solía ser. Gracias por sentarse conmigo a escuchar esto. Si alguna parte les resultó útil, con eso me basta. Estaré aquí si quieren volver. El mismo porche, la misma taza y un poco más que decir. Cuídense mucho, sea lo que sea que eso signifique para ustedes.